tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy, así como todos los finales de mes, tenemos esta dinámica de la cual usted es participante constantemente con sus preguntas abiertas es lo que vamos a tomar el día de hoy. Preguntas de ustedes, nuestros suscriptores, que gracias a ese contenido que nos proporcionan podemos hacer estos videos para ustedes. Hay muchas preguntas muy interesantes este mes, así que quédese con nosotros y recuerde de participar en estas encuestas. Al final de cada mes se hace esta dinámica de las preguntas abiertas, pero durante todas las semanas del mes tenemos la dinámica en la que usted puede votar por el tema que más le interese de una lista que le va proporcionando mi productor, y ahí usted nos va ayudando a construir el contenido de este programa. Y nos dice Ernesto, en primer lugar: ¿cómo dejo de estar soñando todo el día? No puedo concentrarme por estar imaginando escenarios. Ernesto, muchas gracias por tu pregunta. Esto es algo que nos sucede a muchas personas y es algo que hasta cierto punto se ha ido romantizando en algunos lugares, ¿no? Como que es un soñador, se la pasa soñando despierto. Pero podemos estar ante un síntoma de un cuadro obsesivo, ¿no? Cuando estamos constantemente imaginándonos es que qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si hago lo otro, y qué va a pasar si me enfermo, y si el día de mañana mis seres queridos se enferman, y qué pasa si la próxima semana ya me corren del empleo. Y aparte son puros pensamientos, son puros ensoñaciones terribles, ¿no? Ni siquiera es algo así como, ay, qué padre me iría cuando yo haga esto, no, son puras cosas, por lo general escenarios terroríficos. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos quedamos soñando? Primero vamos pensando un poquito en esta parte que es más como hacia lo negativo, ¿no? Y después podríamos pensar un poquito en lo otro, que es la fantasía, que también llega a suceder, que estamos visualizándonos triunfadores o con éxito y que se nos va la vida entera a veces pensando en esto. Te decía que estamos posiblemente frente a una sintomatología de carácter obsesivo. ¿Por qué? Porque estamos intentando hasta cierto punto controlar lo que está por fuera. Estamos intentando anticiparnos. El asunto es que nos estamos anticipando no porque tengamos una capacidad de ver al futuro sobrenatural, sino que estamos enfrentándonos en una cosa un tanto rebuscada con nuestros propios deseos. Y uno podría decir, bueno, ¿quién estaría deseando morirse? ¿Quién estaría deseando hacer todas estas cosas? Y no va por esa parte de ese aspecto negativo, sino ante lo que se puede perder, ante el afecto que tenemos y todo lo que nos puede generar un dolor, ¿no? Y estamos intentando anticiparnos a estas situaciones, pero se vuelve agobiante para nosotros. Se vuelve agobiante porque no podemos hacer nada con esto. Y lo más común que escuchamos es que hay técnicas de respiración, de meditación, para dejar de lado todos estos pensamientos negativos. Por ahí ya escuchamos que hay que vibrar alto, ¿no? Que necesitamos tener puros pensamientos positivos en nuestra cabeza. Y esto pues realmente no es de mucha ayuda. No es una cuestión de que no estemos bien meditados o relajados, ¿no? Como para que dejemos de pensar en estas cosas. Que nos ocupemos en ciertas actividades nos va alejando de ese tipo de ensoñaciones, y esto es lo que hace la mayoría de las personas, ¿no? Se involucra mucho en su trabajo, se pone a hacer cosas que hasta cierto punto nos dejan agotados mentalmente como para no estar lidiando con eso, y esto también es una de las razones por las cuales muchas personas no gustan de tomar vacaciones, porque cuando estamos de vacaciones y no estamos ocupados constantemente nos empiezan a llegar estas ansiedades y nos empiezan a llegar estas ideas. Esto, ¿cómo se trata? ¿Cómo se le puede buscar? Esto tiene que ver con un trastorno de ansiedad. Cuando empezamos a tener ese tipo de ensoñaciones hacia esa parte negativa, tiene que ver con un trastorno de ansiedad. Y no es el problema nuestras ensoñaciones, sino que hay algo en nuestra vida que nos está generando esa ansiedad, que nos está haciendo como palpitar adentro de la cabeza, y ahí es en donde tendríamos que voltear nuestro análisis. No tanto en cómo le hago para bajar estos pensamientos o cómo le hago para lo demás, sino que hay algo en nuestra vida que no se está acomodando y vale la pena que le diéramos una revisada a eso. Por el otro lado, estábamos hablando de estas ensoñaciones, pero hacia lo positivo, ¿no? Que nosotros decimos, tal vez estoy viendo ese trabajo nuevo, ¿no? Ese puesto nuevo. Sí, seguramente yo me puedo ir y me voy a inscribir y me van a ver y me van a aplaudir y voy a tener mucho éxito, voy a hacer mucho dinero. ¿Qué voy a hacer con todo ese dinero que voy a ganar? Y nos empezamos a ir, ¿no? A construir unos castillos en el aire. Maravillosos. ¿Qué pasa con esto? Si se fija, solamente nos quedamos en el pensamiento. Muchas veces pareciera que la pura fantasía fue suficiente para saciar nuestro deseo de avanzar, ¿no? Porque
Ya que estamos en todo eso, decimos, ok, bueno, y sigo haciendo mis cositas, ¿no? Y ya, con eso nos desentendimos. Esto, otra vez, lo podríamos ver por una cuestión, más bien estructurándonos en lo obsesivo. Pero ahí va teniendo un matiz distinto. Si se fija, estamos satisfaciendo nuestra necesidad desde la fantasía. Y esto es algo que realmente no tiene ningún inconveniente, como muchas de las cosas que hablamos acá en el canal. El problema es cuando esto nos paraliza de hacer cosas reales, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nos imaginamos, no sé, que vamos a correr ese maratón y nos visualizamos llegando a la meta y la gente viéndonos y aplaudiendo. Y tal vez ya ni me inscribí al maratón, ¿no? Así es así como, ya, con eso tuve, ¿no? Realmente no me necesito esforzar tanto para sentir un ratito de satisfacción. Esto, si se fijan, no nos puede obstaculizar en gran parte de nuestra vida, ¿no? El problema es cuando esto se vuelve nuestra única manera de saciar ese tipo de deseos, ¿no? Porque entonces estamos en algo que podríamos considerar una vida bastante simple, bastante mediocre, ¿no? Y en nuestra cabeza somos los mejores violinistas, los mejores vendedores, los mejores filósofos del mundo, pero no estamos haciendo nada con ello, ¿no? Y esto no por estar demostrando al mundo que nosotros podemos y que somos triunfadores, sino que es una satisfacción incompleta. Ese es el asunto, ¿no? Porque si no, imagínense, pues realmente nadie necesitaría salir a trabajar ni hacer nada, ¿no? Todos podríamos estar ensoñando, imaginándonos todo lo fabuloso que sería nuestra vida y con eso tendríamos. El asunto es ese, que nos va dejando cortos en nuestras satisfacciones, que nos va dejando frustrados en este aspecto. Y tal vez para lo del maratón pues no es mucho problema, pero cuando yo me estoy imaginando estudiar y nada más no estudio, ¿no? Y me la paso sentado en mi casa y no estoy haciendo nada, pero yo ya me visualicé, si se fija ahí estamos teniendo un problema de represión. Ahí otra vez, no es eso el problema, no es como dejar de tener ese tipo de pensamientos ahora positivos, ¿no? Sino que hay algo que nos está obstaculizando para poder ejecutar esos planes. Y por eso es que solamente se van cumpliendo en la fantasía. Porque en la fantasía, si se fija, estamos ahorrándonos el esfuerzo, ¿no? El sufrimiento, el fracaso, ¿no? En nuestra fantasía todo puede ser perfecto. Y tal vez no estamos preparados para afrontar ese tipo de dificultades en la vida real. Y es por eso que nos empezamos a satisfacer solamente con esas fantasías. Ahí el asunto es podernos fortalecer, entender qué es lo que nos está reprimiendo, qué es lo que no nos permite avanzar. Pero una vez más, no tiene que ver específicamente con los pensamientos. Hay que intentar ir un poco más a fondo de todas estas cosas. Y esa era una pregunta muy, muy buscada, en otros videos. Nada más aquí Ernesto nos hizo el favor de resumirla. Tenemos más preguntas. Nos dice Laura, ¿cómo se originan los pensamientos intrusivos y cómo manejarlos cuando ya afectan la salud mental? Fíjese, aquí organizamos de a poquitos todas estas cosas que tienen que ver más bien con una estructuración obsesiva. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Suena complejo el término. Realmente a lo que nos estamos refiriendo es a este tipo de ideaciones o de imágenes o de recuerdos que nos llegan de golpe y que son desagradables para nosotros. Fíjese, por ejemplo, hay algo que igual iba a sonar como de terror, pero estamos en el mes del terror, así que como quiera. Imagínese que alguien no quiere cargar a un bebé. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos viendo que están pasando el bebé de brazo en brazo, ¿no? Porque es el nuevo miembro de la familia y lo demás, nosotros nos empezamos a angustiar porque nos llegan imágenes de que al momento en el que agarramos al bebé, lo soltamos y se cae de cabeza, ¿no? Y uno diría, ¿qué cosa tan espantosa? ¿Cómo estoy pensando eso? ¿No? ¿De dónde me vienen estas ideas? O a veces estamos viendo el tráfico esperando nuestro camión y nos viene esta idea de que nos echamos de cabeza al tráfico y nos espanta a nosotros mismos, ¿no? Decimos, ¿de dónde carajos me salió eso? ¿No? ¿Por qué estoy pensando en esto? O cualquier cantidad, pero si se fija, eso es lo intrusivo, que son cosas que nos sorprenden y que hay un montón de creencias alrededor, ¿no? Que si nos están echando mal de ojo, que si estamos vibrando negativo otra vez, ¿no? Con todas estas fantasías. Pero, ¿qué es realmente, no? Ahí nos estamos topando con contenido inconsciente de nuestro psiquismo. No es algo que venga de fuera, no son demonios, no es el eclipse, no es nada de esto, ¿no? Es parte de nuestros deseos. Yo no podría decir, a ver, José Luis, espérate poquito. ¿Cómo que si yo me imagino que suelto a un bebé y se cae de cabeza, estoy deseando eso? Sí. Así es. Pero acuérdese, es un montón de distancia entre desear algo, imaginar algo y hacer algo, ¿no? Si no, imagínense, yo creo que la mayoría de las personas en el globo seríamos asesinos, ¿no? O seríamos un montón de cosas terribles. Pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es hacerlo. Pero ¿por qué tenemos ese tipo de fantasías? Fíjese, si pensáramos en lo del bebé, ¿no? Vamos haciendo un recorrido cortito con eso. ¿Por qué yo dejaría de caer de cabeza a un bebé?
Y es posible que si le empiezo a rascar, en el fondo me estoy sintiendo increíblemente celoso del afecto que está teniendo ese bebé en ese momento. Y me da una especie de regresión en donde empiezo a sentir unos celos incontrolables. ¿Y cuál es el objeto de mis celos? ¿No? ¿Cuál es el objeto de mi sufrimiento? Ese bebé. ¿Y qué tal si lo dejara caer de cabeza? ¿No? Pero si se fija, esta es una partecita de nosotros, medio primitiva, que se está imaginando hacer todas estas cosas que no las vamos a ejecutar, pero que aún así nos tortura. De ahí es de donde viene. No es que nosotros estemos en el fondo buscando la manera de aventar a los niños de cabeza, ¿no? Cuando están pequeñitos. No. No va por ese lado, ni de aventarnos al tráfico. Fíjese cómo ahí va interviniendo partes de nosotros que no reconocemos del todo y que nos asustan cuando viene, pero que, así como lo estábamos diciendo con ese ejemplo del niño, ¿no? Que puede parecer una cosa espeluznante soltar a un niño, si se fija empieza a tener un sentido diferente si decimos, me estoy sintiendo muy celoso de ese niño, y empezamos a masticar ese pensamiento y elaborarlo, ¿no? Porque tal vez eso es lo que estoy sintiendo, que está teniendo este afecto, que todos le están poniendo atención y que yo no sentí que lo tuviera, y entonces mi ira se dirige hacia esa figura, aunque yo no lo vaya a hacer realmente, ¿no? Sino que simplemente me llegan estas ideas y decimos, no, yo no lo quiero cargar, me da cosa, no, yo no quiero, ¿no? No quiero ir a hacer ese tipo de cosas porque nuestra fantasía ya se hizo realidad. De ahí es de donde vienen estos pensamientos intrusivos. ¿Y qué se hace con esto, no? Si se fija, esto tiene que ver con contenido de nuestro inconsciente que no está bien representado, que no está bien asimilado por una parte consciente de nuestra persona, porque si ya lo empezamos a decir, fíjese que qué cosa tan distinta es decir qué celos me están dando ese niño, ¿no? Y la verdad es que no lo quisiera agarrar, no me siento cómodo en el momento, ¿no? Como no me siento tierno como para darle un abrazo a una criaturita, tal vez en otro momento, ¿no? Es muy distinto, y no porque tengamos que externar todas estas cosas, o esta idea de que nos aventamos al tráfico, ¿no? Y de que nos quedamos ahí como un animal atropellado. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que viene después de eso, ¿no? No es que estemos planeando acabar con nuestra vida, sino que tal vez se vuelve como toda esta idea de ¿y qué sentirían las personas de mi alrededor? ¿Y qué tal cómo se espantarían? ¿Y me extrañarían en mi casa? Tal vez así me empezarían a considerar una mejor persona. Tal vez así sí me extrañarían porque no me siento atendido. Si se fija cómo no tiene mucho que ver con aventarse de cabeza al camino, ¿no? Sino que tiene que ver con muchas otras cosas que van girando en nuestra cabeza pero que desconocemos. Acá lo más importante es entender que no vienen de ningún lado ni estamos poseídos, sino que es parte de nosotros que es importante que podamos analizar para entender más de nosotros, más de nuestro inconsciente. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Nos dice Mechi: no entiendo cómo mirar al pasado para trabajarlo sin quedarme atrapada en ese dolor. Excelentes videos, muchas gracias, José Luis. Gracias, Mechi. Si se fija, una vez más, acá tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no? Que tienen que ver más como hacia lo obsesivo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando cuando nos quedamos en el pasado? Si no es que estamos repite y repite y repite las cosas que sucedieron, ¿no? Es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho aquello. Y esto nos puede llegar a suceder a todos en general, ¿no? Es algo como muy propio de ciertas estructuras mentales, pero es una manera también de lidiar con la ansiedad. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Fíjese cómo hay muchas personas que les da por empezar a atacarse en esto. Es que si yo hubiera hecho esto, es que si me hubiera dado cuenta, es que si le hubiera puesto más atención, es que si hubiera sido más cariñoso, es que si hubiera sido, y es que si hubiera sido, y ahí es en donde muchas veces vamos viendo como que vivimos en el pasado, ¿no? Como que estamos intentando darle vueltas a todo eso y no podemos soltar y no podemos avanzar. Esto, si se fija, muchas veces tiene que ver con un remordimiento que sentimos. Ese remordimiento tiene que ver con sentimientos negativos que podemos llegar a tener hacia la persona. Cuando hay alguien enfermo en nuestra casa, por seguir con este ejemplo, no es una cuestión agradable para nadie, ¿no? Para el enfermo primeramente, pero luego para las personas que los cuidan, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos hostigados, nos sentimos demandados, nos sentimos coartados a nuestra libertad y empezamos a actuar, y si no actuar, a imaginar y a desear cosas que tienen que ver con nuestra incomodidad, ¿no? Por ejemplo, ay, ojalá ya se muriera rápido esta persona. Y decimos, ¿cómo estoy pensando eso de mis padres, no? Ay, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Yo no quiero, y gritamos y hacemos un mal gesto y después de eso nos sentimos sumamente culpables. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estamos agobiados. Entonces, fíjese cómo algo que no se pudo tramitar, que nos rebasó en el momento, se pega con un acontecimiento muchas veces inevitable, ¿no? Cuando estamos hablando de un enfermo, pues cuando estamos en ese aspecto de que ya es una persona terminal, pues la idea es que va a morir en algún momento y nosotros estamos
cuidándolos en el último momento de su vida. Y esto queda pegado casi en nuestra cabeza, como si por nuestros malos tratos esa persona hubiera muerto. No, y eso pues no es cierto, ¿no? Simplemente no es cierto. Esto queda muy evidente en ese momento cuando estamos cuidando enfermos, pero fíjese cómo se puede traslapar en un montón de situaciones. Por ejemplo, imaginemos que perdemos un hijo, ¿no? Un hijo joven, y nos empezamos a atacar con estas ideas. Es que, si yo lo hubiera querido más, si lo hubiera tenido conmigo, si hubiera tenido más cuidado, si lo hubiera acompañado a ese lugar en donde sufrió ese accidente, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho. Pero aquí todo esto es porque no lo hicimos. Si se fija, estamos viviéndolo con culpa. Porque hasta cierto punto es posible que esa distancia que estábamos ahora sí asimilando a la muerte de esa criatura tenía que ver con un descontento que sentíamos, ¿no? Y esto nos hace sentir responsables, como si el hecho de que hubiera muerto esa persona hubiera sido por mi culpa, porque yo hasta cierto punto deseaba deshacerme de esa responsabilidad. Son cosas espantosas de decir. Si nos sigue acompañando en este video después de la cantidad de cosas que he dicho, felicidades, qué estómago de acero tiene. Pero esto no es algo que nos llegue de una manera consciente a nuestra cabeza, pero es una manera de explicar este tipo de pensamientos y nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque si se fijan, si todas estas cosas quedan taponeadas, si no quedan expresadas, si no las podemos asimilar y representar, ¿qué es lo que pasa? Estamos intentando rearmar esa parte de nuestro relato en nuestra cabeza, ¿no? Y es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho, pero bueno, yo no pude haberlo dicho, bueno, yo no lo pude haber hecho. De alguna manera estamos haciendo un esfuerzo por acomodar todo eso en nuestra cabeza y por eso es que dura tanto. Y esto, pues no es nada más un aspecto, porque si se fija podríamos hablar de relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, de terminamos una relación, pero es que si yo hubiera dicho esto, es que ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Es que bla, bla, bla. Y esto se nos puede ir acumulando, ¿no? O sea, realmente es un material interminable si lo que queremos contar en nuestra vida son arrepentimientos. El asunto ahí es que hay algunas personas que no sufren de ese tipo de actores en su dinámica libidinal, lo podríamos decir, ¿no? A todos nos va dando culpa, a todos nos vamos sintiendo así, pero hasta cierto punto hay personas que alcanzan a librar esos obstáculos moviéndose hacia otro lado. ¿Por qué? Porque la vida sigue, porque la vida continúa, porque hay otro tipo de objetivos en los cuales podemos enfocar nuestra energía mental. Este tipo de cosas se agravan cuando nuestro mundo se ha visto empobrecido y estamos, como en una cuestión narcisista, haciéndonos sentir que nosotros somos el centro del universo y que nosotros tuvimos toda la responsabilidad y tuvimos todos los factores y que todo esto se mueve por mí mismo. Y esto tiene que ver con un retraimiento que hubo desde antes, ¿no? No es por el evento. Cuando nosotros estamos tan metidos en ese aspecto del pasado, tiene que ver con algo de nosotros, no tanto con el momento traumático. Y ahí es en donde tendríamos que ir haciendo una diferencia, porque no podemos cortar con el mismo cuchillo todas ese tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué parte de mi pasado es a la que me estoy agarrando? Porque, por ejemplo, podríamos pensar que en ese vivir en el pasado tiene que ver con mi juventud, ¿no? Con decir, es que cuando yo era joven y seguir hablando sobre esas mismas cosas y estar repite y ya estamos en nuestros 50, 60 años y seguimos hablando de la secundaria y pareciera que después de eso no pasó nada interesante en nuestra vida. Si se fija, ahí tiene que ver más bien con una frustración, ¿no? Con cómo estamos regresando a un bebedero de momentos alegres en nuestra vida porque no hemos podido construir más cosas. Si tiene que ver con un evento traumático como el que estaba hablando hace rato, tiene que ver también con nuestra capacidad de tramitar ese tipo de afectos, ¿no? No tanto por una frustración, sino porque estamos atorados en la culpa, ¿no? Y en el remordimiento. Entonces, ahí sí tendríamos que entender qué es lo que nos está atorando a nosotros, qué es lo que está pensando usted de su pasado y por qué, ahora sí, esa parte de mi vida no me permite seguir avanzando. Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar el video. Todavía nos quedan bastantes preguntas. En el siguiente video vamos a contestar muchas más, así que no deje de buscarlo. Tenemos los videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Si aún no se suscribe al canal, suscríbase por favor, déjenos un like, déjenos sus comentarios sobre lo que le parece de este tipo de videos y de su contenido. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.